Hay una verdad que el sistema no quiere que descubras. Lo que te han enseñado sobre el sentido real de los negocios está completamente distorsionado. Pero en las Escrituras se esconde una revelación poderosa que puede cambiarlo todo. Durante décadas, se ha repetido la creencia de que emprender solo sirve para generar ingresos, obtener prestigio o alcanzar una vida repleta de placeres. Y si analizas lo que se muestra en redes como Instagram, YouTube o TikTok, parecería que emprender se trata solo de mostrar autos costosos, destinos lujosos y una supuesta libertad financiera. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que casi nadie te revela. Porque la realidad es que el propósito de los negocios va mucho más allá de acumular fortuna. El Creador estableció un diseño superior para el emprendimiento. Un propósito que no solo tiene el poder de transformar tus finanzas, sino de redirigir por completo tu existencia. Cuando comprendes esta verdad, todo comienza a alinearse. Así que quédate hasta el final, porque en este vídeo descubrirás cómo edificar un negocio guiado por Dios y aplicar los fundamentos de la abundancia espiritual y práctica para prosperar de una manera que el mundo no logra comprender. El sistema ha comercializado una versión alterada del emprendimiento. En plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, se repite incansablemente un mismo discurso, que los negocios existen únicamente para obtener ingresos inmediatos, rodearse de lujos y vivir despreocupadamente. Nos han condicionado a creer que el éxito se mide por la cantidad de cifras en una cuenta bancaria, los vehículos de alta gama o los viajes a lugares exóticos. Pero, ¿y si te dijera que esa no es la perspectiva del reino? La verdadera prosperidad, según las Escrituras, no se trata de acumular dinero por el simple hecho de hacerlo. Hay un propósito celestial detrás de cada empresa y cada oportunidad. Miles de personas, día tras día, se esfuerzan por descubrir el supuesto secreto del éxito económico, siguiendo los consejos de influencers que prometen resultados mágicos. Sin embargo, lo que casi nunca se dice es que la clave del crecimiento no está en buscar comodidad sin esfuerzo, sino en comprender el verdadero propósito del emprendimiento desde la visión divina. La palabra no condena la prosperidad, más bien enseña cómo Dios desea que experimentes un progreso justo, recto y en armonía con su voluntad. Desde el inicio de los tiempos, el Creador diseñó los negocios como un mecanismo de servicio e influencia, no solo como una fuente de recursos financieros. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que prosperaron porque abrazaron este principio. Uno de los más impactantes es José en Egipto. A pesar de haber sido vendido como esclavo, su sabiduría y administración lo posicionaron como el segundo hombre con mayor autoridad, guiando a una nación entera en tiempos de escasez. Ese es el tipo de liderazgo que Dios anhela para sus hijos, una influencia basada en principios firmes y un servicio auténtico. Pero el pensamiento secular enseña todo lo contrario. Nos impulsa a creer que lo más importante es el beneficio personal, sin importar a quien se afecte en el proceso. La mentalidad egoísta dice, primero yo, después yo, y al final, yo. Y ese enfoque, tarde o temprano, lleva al agotamiento, a la desilusión y al vacío. Emprender según la sabiduría bíblica implica comprender que una empresa no es simplemente una fuente de ingresos, sino una herramienta para servir, bendecir y cumplir una misión superior. Si todavía tienes dudas, quiero que pienses en lo siguiente. Cuando colocas a Dios como el director general de tu empresa, todo empieza a tomar un nuevo rumbo. Esto no significa que los desafíos desaparezcan, pero sí implica que cada decisión estará fundamentada en principios eternos que abren las puertas de una prosperidad auténtica. Y es aquí donde encontramos la gran diferencia entre los negocios basados en el sistema del mundo y los que están alineados con los principios del reino.
Mientras algunos persiguen únicamente el incremento de bienes materiales, otros buscan generar transformación en vidas humanas. Cuando el Creador te entrega una idea de negocio, no lo hace para que simplemente acumules bienes sin sentido. El propósito detrás de una empresa, según el diseño celestial, es mucho más profundo que solo una vía para obtener ingresos. Dios nos llama a producir valor, edificar vidas y brindar servicio a los demás. Un negocio que opera bajo los valores del reino no solo te beneficia a ti, sino que produce un impacto positivo en todo tu entorno. La verdadera clave radica en comprender que el éxito financiero no es el destino final, sino el efecto natural de una mentalidad comprometida con el servicio. El problema radica en que muchos se lanzan al mundo empresarial sin una dirección clara. Persiguen únicamente cómo obtener ingresos, sin cuestionarse cómo su labor puede glorificar al Creador. Y ese es el gran error. Cuando el dinero se convierte en el único motor, lo inevitable es que aparezca el agotamiento, la ansiedad y la sensación de insatisfacción. Porque sin una causa más grande que nos mueva, cualquier logro económico se vuelve vacío. Lo que nos enseñan las Escrituras es revolucionario. Dios y las finanzas no están en conflicto. Pero la manera en la que usamos los recursos, eso sí marca la diferencia. La prosperidad bíblica no consiste únicamente en acumular, sino en administrar con sabiduría aquello que Dios nos confía. Y este principio se resume en una verdad simple: cuanto más sirves, más creces. No se trata simplemente de vender un producto o brindar un servicio. Se trata de identificar necesidades, aportar soluciones reales y mejorar la vida de quienes te rodean. Jesús nos dio el ejemplo supremo de esto. Cuando multiplicó los panes y los peces, no lo hizo para impresionar, sino porque percibió el hambre del pueblo. Su enfoque fue siempre dar antes que recibir. Ese principio es lo que distingue un negocio bendecido de uno que solo persigue el beneficio personal. Cuando priorizas el bienestar de otros, Dios empieza a abrir caminos que jamás imaginaste. Y esto no es una teoría abstracta. Es un principio real, probado por siglos. Hazte esta pregunta: ¿cómo puede tu emprendimiento convertirse en una herramienta de bendición para otros? Si tu única preocupación es cómo generar más ingresos para ti, estás perdiendo el propósito más elevado. Pero si en cada acción buscas aportar algo significativo, atraerás la verdadera prosperidad, aquella que el mundo no puede comprender ni replicar. Esta es la esencia de una verdadera sabiduría financiera, respaldada por el Creador. Muchos han intentado emprender y no han logrado avanzar. No por falta de talento ni por carencia de ideas, sino porque su intención no estaba alineada con el propósito divino. Quizá buscaron replicar los métodos del mundo y se toparon con puertas cerradas, ansiedad creciente y agotamiento constante. Pero cuando decides poner tu empresa en las manos de Dios, todo empieza a ordenarse. Eso no significa que el camino será fácil, pero sí que contarás con una guía superior para cada paso. Ahí está la gran diferencia entre un emprendimiento basado en principios eternos y uno controlado por intereses mundanos. El modelo del mundo dice: haz lo que sea necesario para generar ingresos. Pero el modelo del reino dice: haz lo correcto, y lo demás vendrá como resultado. Esa visión lo cambia todo, porque ya no dependes únicamente de estrategias humanas, sino de un plan superior, diseñado por aquel que conoce el principio y el final. Y la pregunta que necesitas hacerte hoy es esta: ¿tu negocio fue creado para servir o solo para generar dinero? Cuando comprendes esta distinción, el éxito deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en una consecuencia natural. Muchas personas comienzan su emprendimiento con ilusiones enormes,
pero con el paso del tiempo se enfrentan a obstáculos que no saben cómo resolver. Observan a otros avanzar, tener resultados, y se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? La respuesta, en la mayoría de los casos, no está en la falta de habilidades ni en la ausencia de oportunidades, sino en haber ignorado los principios eternos que gobiernan los negocios con propósito. Sin darse cuenta, han caído en trampas modernas, métodos que prometen resultados rápidos, pero que drenan la fe, el propósito y la motivación. Existen 3 errores frecuentes que casi todos los emprendedores cometen y que podrían estar frenando tu crecimiento. El primero, enfocarse únicamente en el dinero, dejando de lado el impacto real que podrían generar. Cuando el objetivo principal es solo ganar más, las decisiones se vuelven impulsivas y se pierde de vista la razón de ser del negocio. El segundo error es trabajar sin una causa clara, creyendo que el esfuerzo por sí solo traerá recompensas. Pero sin una visión profunda, el trabajo se convierte en una carga, y no en una bendición. El tercer fallo es intentar hacerlo todo sin la guía divina. El Creador nunca diseñó la prosperidad para que dependiera de la autosuficiencia humana. La Biblia enseña que Dios desea que seas próspero, pero esa prosperidad no nace del orgullo ni del esfuerzo aislado, sino de confiar en Él en cada decisión. Ahora, haz una pausa y examínate. ¿Te identificas con alguno de estos errores? Es fácil caer en ellos, porque el sistema nos ha entrenado para depender únicamente de nuestras fuerzas. Nos han vendido la idea de que solo los más agresivos o astutos prosperan. Pero esa visión es contraria al diseño divino. Dios no respalda el engaño ni la codicia desmedida. Él bendice la diligencia, la fidelidad y el servicio sincero. Y es aquí donde entra en juego un principio que lo cambia absolutamente todo. Hacer de Dios el director de tu negocio. Imagina por un momento que cada paso en tu emprendimiento fuera dirigido por la sabiduría del cielo. Que cada decisión que tomas estuviera alineada con valores eternos, y no con modas pasajeras. Cuando administras tu empresa con fe, dejas de depender exclusivamente de fórmulas humanas y comienzas a operar con principios que garantizan un éxito auténtico. Y si todavía piensas que esto suena como algo simbólico o abstracto, prepárate, porque en la siguiente parte vamos a descubrir cómo llevar esta visión a la práctica y transformar por completo tu manera de emprender. Para muchos, la idea de que Dios pueda liderar una empresa suena extraña. Desde pequeños nos han enseñado que los negocios deben manejarse con lógica, estudios de mercado y planificación estratégica. Y aunque esas herramientas son útiles, lo que muchos no comprenden es que los fundamentos espirituales son los que sostienen los negocios verdaderamente sólidos y duraderos. Cuando es Dios quien dirige, todo comienza a operar bajo un orden diferente. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo se pone esto en práctica? El primer paso es buscar dirección en la oración antes de tomar decisiones. Muchos empresarios se apresuran detrás de oportunidades que parecen atractivas, sin consultar si están alineadas con el camino que Dios quiere para ellos. Pero como dice el libro de Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que cada paso, desde escoger un socio, hasta planificar una campaña, debe someterse a su guía. El segundo paso es ser un buen administrador. La prosperidad no llega a quienes malgastan, se distraen o manejan sus recursos sin responsabilidad. Dios desea verte avanzar, pero bendice a quienes demuestran ser fieles con lo que tienen en sus manos. Jesús lo explicó claramente en la parábola de los talentos. Al que administra bien, se le entregará más. Esto implica que si el Creador observa que eres responsable con lo poco,
confiará en ti con cosas mayores. El tercer paso es poner el servicio por encima de la venta. El sistema nos enseña que lo más importante es maximizar las ganancias, pero Cristo dejó otra enseñanza. El que quiera ser grande entre vosotros, que se convierta en servidor. Mateo 23, 11. Cuando una empresa se enfoca únicamente en su propio beneficio, su crecimiento será limitado. Pero si el objetivo principal es ayudar, bendecir y transformar, entonces se abren puertas que jamás imaginaste. Adoptar una mentalidad de servicio genera, inevitablemente, expansión. No se trata de caridad ocasional, sino de construir un modelo empresarial cuyo eje sea la solución de problemas reales. El cuarto paso es alinear tu negocio con los valores del reino. Esto no significa solo evitar prácticas erradas, sino reflejar el carácter de Cristo en todo lo que haces. La clave del éxito no está en técnicas manipuladoras, sino en actuar con integridad, justicia y amor por el prójimo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este vídeo te inspiró, da un paso más. Únete a la comunidad Apoyo a Mente Millonaria con un pequeño gesto de gratitud. Recibirás un distintivo especial en tus comentarios y prioridad en respuestas. Además, nos ayudas a seguir creando contenido poderoso para ti. Tu apoyo mantiene vivo este canal. Continuamos. Una empresa que opera con principios sólidos no solo florece, sino que se convierte en un canal de bendición para otros. Y aquí es donde entra el quinto paso: tener fe en medio de los desafíos. Ningún emprendimiento está exento de dificultades. Los retos forman parte del proceso, pero hay una diferencia enorme entre enfrentarlos con temor y afrontarlos con la convicción de que Dios tiene el control absoluto. Administrar tu empresa con fe significa actuar con la certeza de que, aunque hoy enfrentes obstáculos, ya existe una solución divina que espera ser revelada. La bendición muchas veces se encuentra del otro lado de la perseverancia. Y cada uno de estos 5 pasos tiene el poder de reestructurar por completo la forma en la que operas tu negocio y la manera en que avanzas hacia el éxito verdadero. Cuando haces de Dios tu socio principal, no solo experimentas crecimiento financiero, sino una paz interior que el mundo no puede ofrecerte. Dejas atrás la incertidumbre, el estrés constante, y caminas con la seguridad de que estás siendo guiado por una fuerza mayor, que nunca falla. Tu empresa ya no es una carga que se arrastra con esfuerzo, sino un vehículo que fluye con propósito. Y si hoy sientes que tu negocio se ha estancado o no avanza como esperabas, tal vez ha llegado el momento de rendírselo completamente a Dios. No como último recurso, sino como el primer paso que lo cambia todo. Sabemos que muchos están atravesando momentos difíciles, con situaciones económicas que los preocupan o decisiones empresariales que los abruman. Si necesitas que oremos por ti, deja tu petición en los comentarios. Hemos visto cómo personas que aplicaron estos principios y se unieron en oración han experimentado testimonios increíbles. Creemos con todo el corazón que tú puedes ser el siguiente testimonio viviente de que, cuando Dios toma el control, lo imposible se vuelve realidad. Muchos han crecido con la creencia errónea de que ser cristiano y tener recursos son ideas opuestas. Han escuchado frases como el dinero es la raíz de todo mal, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que realmente dice es que el amor desordenado al dinero es lo que corrompe, no el dinero en sí. 1 Timoteo 6 y 10. El Creador no está en contra de que prosperes. Está en contra de que pongas tu confianza en las riquezas y no en Él. La abundancia según el reino es el resultado de una vida alineada con propósito eterno. Dios no solo desea salvar tu alma, también anhela bendecir tu existencia aquí en la tierra, incluyendo tu economía.
En Jeremías 29:11, hay una promesa que confirma esto. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Eso significa que tú no fuiste creado para vivir atrapado en la escasez. Fuiste formado para administrar con sabiduría los recursos que Él pone en tus manos. Un negocio que se rige por inteligencia financiera espiritual entiende que el dinero es solo un canal, no un fin. Y cuando tú honras a Dios con tu forma de administrar, Él te entrega estabilidad y expansión. Hay muchos ejemplos de esto en la palabra. Abraham, por ejemplo, fue bendecido con grandes bienes porque caminó en fe. José fue puesto como administrador de toda una nación por su sabiduría, obediencia y compromiso. Y no solo en la Biblia encontramos esta verdad. Libros reconocidos como el hombre más rico de Babilonia toman sus principios directamente de las Escrituras. Lo que prueba que los secretos de la prosperidad llevan siglos escritos, solo hay que aprender a aplicarlos correctamente. La verdadera abundancia no es solo tener dinero, sino tener tranquilidad económica, libertad para sembrar en otros, y la capacidad de ser una fuente de bendición para quienes te rodean. Muchos creen que ser próspero es tener cuentas interminables y lujos sin medida, pero la Biblia nos muestra otra imagen. La verdadera prosperidad es tener lo suficiente para vivir bien, compartir con generosidad y cumplir el propósito eterno que Dios ha trazado para ti. Administrar tu negocio con fe es comprender que los ingresos que manejas no son únicamente tuyos. Son recursos confiados a ti, que deben ser manejados con responsabilidad, enfoque y reverencia. Y si tú crees en esta verdad, si entiendes que la abundancia llega cuando alineas tus finanzas con el plan de Dios, te invito a declarar esto ahora mismo. Señor, tú eres el director de mi empresa. No es una frase decorativa. Es un acto de rendición y confianza. Es una declaración profética. Cuando entregas tu emprendimiento a Dios, dejas de depender exclusivamente de tus habilidades, y comienzas a caminar respaldado por una fuente que nunca se agota. Muchas veces, cuando pensamos en casos de éxito empresarial, vienen a nuestra mente nombres populares que el mundo ha exaltado como íconos de riqueza. Pero, ¿qué hay de aquellos empresarios que edificaron verdaderos imperios sin comprometer sus valores espirituales? Uno de esos ejemplos es David Green, fundador de Hobby Lobby, una de las cadenas más grandes de tiendas en Estados Unidos. A diferencia de muchos que buscan maximizar beneficios a cualquier precio, él tomó una decisión radical: poner a Dios en el centro de su empresa desde el inicio. Su enfoque nunca fue únicamente cómo generar más ingresos, sino cómo impactar positivamente la vida de otros a través del negocio. Aplicó principios bíblicos en cada área. Cerró sus tiendas los domingos para honrar el día de reposo, ofreció sueldos por encima del promedio, y destinó una parte significativa de sus ganancias a causas que reflejan sus convicciones espirituales. ¿El resultado? No solo alcanzó una estabilidad económica sólida, sino que convirtió su empresa en un referente de éxito basado en valores. Su historia demuestra algo fundamental. Dios desea que prosperes, pero no a cualquier precio. No se trata de alcanzar riqueza sacrificando principios, sino de confiar en que cuando haces lo correcto, Él se encarga del resto. David Green no solo construyó una organización próspera, sino que dejó un legado de fe que continúa inspirando generaciones. Su testimonio nos recuerda que la clave del éxito no está en la ambición desenfrenada, sino en la obediencia a los principios eternos. Y lo más poderoso es que tú también puedes vivir esta realidad. No necesitas tener una multinacional para poner a Dios en el centro de tu emprendimiento.
Todo comienza con decisiones pequeñas pero coherentes. Tratar con respeto a tus clientes, ser justo con tus colaboradores, servir antes de exigir, sembrar antes de cosechar. Administrar tu negocio con fe no es un concepto místico, es una estrategia práctica que produce frutos visibles. Y si aún te preguntas si es posible que Dios bendiga tu emprendimiento, recuerda esto. Cuando tu empresa está alineada con el propósito del cielo, las puertas correctas se abren en el momento exacto. No es cuestión de suerte. No depende de manipulaciones. Se trata de sembrar en el terreno correcto. Si hay algo que la palabra nos enseña con claridad, es que los negocios no fueron diseñados para sostenerse sobre trucos, atajos o principios inestables. El éxito verdadero no se alcanza simplemente con estrategias humanas, sino aplicando fundamentos eternos que generan crecimiento duradero. Y por eso, hoy quiero revelarte 3 principios de oro que han transformado la trayectoria de emprendedores que decidieron confiar plenamente en Dios. Estos fundamentos no solo te ayudarán a avanzar, sino que también te permitirán mantenerte firme en medio de cualquier tormenta. La mayoría de personas inicia su emprendimiento con la pregunta, ¿cómo puedo generar más dinero? Pero Jesús nos enseñó algo completamente diferente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esto quiere decir que cuando alineas tu negocio con los valores del reino, honestidad, justicia, generosidad, todo lo demás fluye como consecuencia. Dios sí quiere que avances, pero la prosperidad siempre sigue a la obediencia, no al revés. Un negocio puede crecer rápidamente con prácticas dudosas, pero su caída será inevitable. La Biblia es directa cuando dice en Proverbios 10:9, el que camina con integridad anda seguro, pero el que tuerce sus caminos será descubierto. No importa cuán atractiva parezca una estrategia si compromete la verdad. A la larga, traerá consecuencias. Administrar tu negocio con fe significa decidir según principios, no por conveniencia. Es fácil dejarse llevar por lo urgente o por lo rentable, pero lo correcto no siempre es lo más cómodo, y aún así, es lo que trae resultados sostenibles. El esfuerzo sin propósito desgasta, pero el esfuerzo dirigido por una misión mayor produce transformación. Como dice Proverbios 10:29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará entre personas de baja condición. Dios honra a quienes trabajan con excelencia, sin importar qué tan humilde sea su comienzo. Por eso, si aplicas estos 3 fundamentos, tu negocio no solo prosperará, se convertirá en una señal viviente de la fidelidad de Dios. Un testimonio real que inspire a otros a emprender con propósito. Y lo mejor de todo es que, cuando emprendes basado en la palabra, nunca estás solo. Tener información sin tomar acción es como tener una semilla, y jamás sembrarla. Muchas personas escuchan sobre estos principios espirituales, asienten con la cabeza, se sienten conmovidas, pero no hacen nada al respecto. Luego, cuando sus negocios no avanzan, se preguntan qué salió mal. La diferencia entre el progreso y el estancamiento está en una decisión: actuar. No basta con saber que Dios desea tu bienestar. Es necesario comprometerse con los principios que conducen a esa bendición. Si hoy has recibido claridad sobre cómo edificar un negocio guiado por Dios, entonces ahora es el momento de moverte. No esperes a tener todo resuelto, ni a que el escenario sea perfecto. No necesitas más confirmaciones ni más motivación. Lo que necesitas es dar el primer paso en fe. Como enseña Santiago 2:17,
la fe sin obras está muerta. Creer que Dios puede abrir puertas no es suficiente si no das pasos firmes hacia ellas. Comprometerte con estos principios significa elegir distinto a partir de hoy. Orar antes de cada acción, manejar tus recursos con sabiduría, operar con honestidad y servir con excelencia. Administrar tu negocio con fe no es una frase decorativa. Es una forma de vivir, una mentalidad que transforma tu entorno desde adentro. El mundo seguirá ofreciéndote atajos disfrazados de éxito. Pero ahora tú conoces la verdad. Y el conocimiento trae responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿Dejarás que se disipe como una emoción pasajera, o harás un pacto contigo y con Dios? Determina hoy que tu empresa no será una más, sino un instrumento para edificar vidas y exaltar al Creador. Cuando Él es la base, la prosperidad deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. Este es tu momento. Da el paso. Confía. Y prepárate para ver resultados que el mundo no logra explicar. El propósito original de los negocios no fue únicamente generar ganancias. Fueron creados como herramientas para transformar realidades, incluyendo la tuya. Hoy has comprendido que la prosperidad no es un asunto de azar, ni depende únicamente de técnicas humanas. La abundancia real proviene de vivir y emprender según principios eternos. Ahora, la decisión está en tus manos. No permitas que esta verdad se convierta solo en otro contenido que viste y olvidaste. Ponla en acción. Determina que tu emprendimiento, tu vocación y tus finanzas estén completamente alineadas con el propósito divino. Y si esta palabra tocó tu espíritu, te invito a hacer algo más que escuchar. Haz una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Señor, tú eres el líder de mi negocio. No se trata solo de una frase simbólica. Es un acto de entrega. Una afirmación espiritual que puede cambiar tu rumbo por completo. Cuando pones tu emprendimiento en manos de Dios, dejas de depender únicamente de tus fuerzas limitadas. Y comienzas a ver resultados que superan toda lógica humana.